Joven ateo declarado clínicamente muerto resucita y afirma haber visto el más allá. Los médicos quedan perplejos cuando Miguel Oliveira, dado por caso perdido, abre los ojos después de 3 minutos sin signos vitales. Los exámenes muestran una recuperación imposible. Lo que vio del otro lado cambiará su visión sobre la muerte para siempre. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. El cielo aún estaba oscuro cuando Lucía Oliveira abrió los ojos, despertada por la costumbre de años como enfermera del turno de la mañana. Sus 50 años pesaban más que nunca en aquella madrugada, reflejados en las canas que se empeñaban en aparecer y en las profundas ojeras bajo sus ojos castaños cansados. Con un suspiro resignado, se levantó, sus movimientos lentos y cuidadosos para no hacer ruido. El silencio de la casa era opresivo, recordándole constantemente la ausencia de las risas y la alegría que alguna vez llenaron esas paredes. Mientras se arreglaba, Lucía lanzó una mirada preocupada hacia el cuarto de al lado. La puerta cerrada parecía una barrera infranqueable entre ella y su hijo Miguel. «Dios mío», murmuró ella, su voz entrecortada por la emoción contenida, «dame fuerzas para un día más». Sus dedos, callosos por años de arduo trabajo, trazaron la señal de la cruz sobre su pecho. Era un gesto automático, pero cargado de una fe que, en los últimos meses, se había convertido en su único ancla. Las calles empedradas de Santa Cruz del Sur aún estaban desiertas cuando Lucía salió de casa. El silencio solo era interrumpido por el canto ocasional de un gallo distante y el chirrido de las ruedas de la bicicleta del señor Joaquín, el panadero. Incluso a esa hora, Lucía podía sentir el peso de las miradas compasivas de los pocos madrugadores. Todos en la pequeña ciudad conocían su historia, la dedicada enfermera cuyo hijo no solo desafiaba a Dios, sino que también luchaba contra una enfermedad misteriosa que desafiaba la comprensión médica. En el Hospital Santa Misericordia, un edificio colonial remodelado que destacaba en la plaza central de la ciudad, su colega doña Zulmira la recibió con un fuerte abrazo. Zulmira, una señora robusta de 60 y tantos años, con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro marcado por el tiempo, era más que una colega, era una amiga, una confidente, un pilar de apoyo en los momentos más oscuros. «¿Qué tal?», preguntó Zulmira, sus ojos azules llenos de preocupación. «¿Cómo está Miguel?». Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. «Zulmira», comenzó, su voz casi un susurro. «Cada día es una batalla. Los médicos ya no saben qué más hacer. Es como si estuviéramos navegando en aguas desconocidas, sin brújula, sin estrellas que nos guíen. Pero yo no puedo perder la fe. Es todo lo que me queda». Zulmira apretó la mano de Lucía, transmitiendo fuerza a través del contacto. «Ten fe, amiga mía», la consoló, su voz firme como un ancla en medio de la tormenta. «Dios no abandona a sus hijos. Está con nosotros en los momentos de alegría y, aún más, en las horas de prueba». El día de Lucía transcurrió como siempre, un desfile interminable de pacientes por atender, medicamentos por administrar, vidas por salvar. Pero su mente estaba dividida, parte de ella siempre vuelta hacia casa, hacia el hijo que se consumía un poco más cada día. Fue durante la visita a la habitación 205 que algo cambió en la rutina de Lucía. Allí, encontró al señor Carlos, un hombre de mediana edad recién internado con problemas cardíacos. Sus ojos, profundos y melancólicos, se fijaron en Lucía en cuanto entró en la habitación. «Buenos días, señor Carlos», saludó Lucía, forzando una sonrisa. «¿Cómo se siente hoy?». El hombre soltó un suspiro pesado. «¿Cómo puede sentirse alguien que lo ha perdido todo?», respondió él, su voz cargada de amargura. «¿Sabe? Yo era diácono en mi iglesia. Pasé la vida hablando del amor de Dios. Y ahora, mi esposa murió hace 3 meses de cáncer. Y aquí estoy yo, con el corazón fallando. ¿Dónde está ese Dios ahora?». Sus palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el estómago. Era como escuchar los ecos de las preguntas que ella misma se hacía en las noches de insomnio, velando el sueño inquieto de Miguel. «Señor Carlos», comenzó ella, sentándose en la silla junto a la cama, «entiendo su dolor, más de lo que puede imaginar». Y allí, en esa habitación de hospital, Lucía se encontró compartiendo su propia historia. Habló sobre Miguel, sobre la enfermedad misteriosa, sobre las noches de oración desesperada. «Pero sabe», concluyó, sorprendiéndose por la fuerza en su propia voz,
Cada mañana que despierto y veo a mi hijo respirando es un recordatorio de que la esperanza existe. La fe no nos libra de las tormentas. Nos ayuda a navegar a través de ellas. Al terminar su relato, Lucía notó un cambio sutil en el semblante del señor Carlos. Sus ojos, antes opacos de tristeza, ahora brillaban con un tenue destello de esperanza. «Enfermera Lucía», dijo él, su voz ahora más suave. «Gracias, yo creo que necesitaba escuchar esto. Tal vez me había olvidado de que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar incluso cuando no las tenemos». Cuando Lucía dejó la habitación del señor Carlos, se sentía extrañamente ligera. Compartir su historia, ver el impacto que sus palabras habían tenido, reavivó algo dentro de ella, una llama de esperanza que pensaba se había apagado hace mucho tiempo. Al final del turno, mientras se preparaba para irse, Lucía fue sorprendida por una joven enfermera, Ana, que la abordó tímidamente. «Doña Lucía», comenzó Ana, nerviosa, «yo escuché su conversación con el señor Carlos hoy. Espero que no le moleste, no quería ser entrometida, pero...». Hizo una pausa, respirando profundo. «Lo que usted dijo, sobre la fe que nos ayuda a navegar por las tormentas, eso me tocó profundamente. He estado pasando por momentos difíciles y estaba empezando a perder la esperanza. Pero ver su fuerza, su fe inquebrantable, eso me inspiró, gracias». Lucía sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Ana», dijo, abrazando a la joven enfermera, «todos tenemos nuestras batallas. A veces, todo lo que podemos hacer es aferrarnos con fuerza y confiar en que la tormenta pasará». Esa noche, al regresar a casa, Lucía encontró a Miguel dormido en el sofá, un libro de medicina caído en el suelo a su lado. Con cuidado, cubrió a su hijo con una manta, besando suavemente su frente. «Gracias», susurró ella, «por un día más con mi hijo. Y gracias por recordarme que, incluso en las horas más oscuras, puedo ser luz para otros». Mientras se preparaba para dormir, Lucía reflexionó sobre su día. Las palabras amargas del señor Carlos, la gratitud en los ojos de Ana, la respiración suave de Miguel en el sofá, todo se mezclaba en su mente, formando un mosaico de desafíos y bendiciones. En su oración nocturna, Lucía no solo pidió por la curación de Miguel, pidió fuerza para seguir siendo un faro de esperanza para aquellos que, como ella, navegaban en mares turbulentos. Y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios, sintiendo que, de alguna manera, estaba exactamente donde debía estar. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de la cortina, lanzando sombras danzantes por la habitación de Miguel. El joven de 20 años, antes lleno de vida y sueños, ahora era solo una sombra de sí mismo. Su cabello negro, antes bien cuidado, estaba desgreñado y sin vida. Sus ojos verdes, que alguna vez brillaron con curiosidad y alegría, ahora estaban opacos, rodeados por profundas ojeras que contaban la historia de noches de insomnio y días de agonía. Miguel se levantó con dificultad, cada músculo del cuerpo protestando contra el movimiento. Su mirada vagó por la habitación, deteniéndose por un momento en las fotos enmarcadas en la pared, recuerdos de una vida que parecía haber ocurrido hace siglos. Él, sonriente, sosteniendo un trofeo de ajedrez. Otra foto mostraba a Miguel abrazado a sus padres frente a la iglesia, el día de su primera comunión. «Qué broma», murmuró él, la amargura evidente en su voz. Con pasos lentos, Miguel se arrastró hasta su escritorio, donde se acumulaban pilas de libros médicos e impresiones de artículos científicos. Llevaba meses sumergido en la búsqueda obsesiva de respuestas, devorando cada pedazo de información que pudiera encontrar sobre su misteriosa condición. Sentándose pesadamente, encendió la computadora y comenzó otra sesión de investigación frenética. Sus ojos recorrían rápidamente las páginas de artículos médicos, foros de discusión e incluso sitios de medicina alternativa, algo que habría despreciado antes, pero ahora la desesperación hace cosas extrañas con una persona. Tiene que haber una explicación, murmuró para sí mismo, la frustración creciendo con cada clic del ratón. Algo que estos médicos incompetentes no están viendo. Mientras navegaba, apareció un anuncio emergente en la pantalla. Encuentra paz y sanación a través de la fe. Únete a nuestro grupo de oración en línea. Miguel cerró la ventana con un gruñido de disgusto. Que Dios ni que nada, refunfuñó, tragando otro puñado de pastillas del frasco junto al teclado. Las horas pasaron, y la luz del día fue dando paso al crepúsculo. Miguel apenas notó el cambio, absorto en su búsqueda incesante.
Fue solo cuando escuchó la puerta de entrada abrirse que se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Miguel, la voz de Lucía resonó por la casa. «Hijo, ¿comiste algo hoy?» Él no respondió. En su lugar, cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorar la ola de culpa que lo invadió al escuchar la preocupación en la voz de su madre. Momentos después, pasos suaves se acercaron a su habitación. Lucía apareció en la puerta, su rostro cansado iluminándose con una sonrisa al ver a su hijo despierto. «Hola mi amor», dijo ella suavemente. «¿Cómo te sientes?» Miguel sintió la ira burbujear dentro de él. ¿Cómo podía preguntar eso? Como si hubiera alguna posibilidad de que se sintiera bien. Igual, respondió secamente, sin quitar los ojos de la pantalla de la computadora. Muriendo poco a poco. Nada nuevo en el frente. Lucía suspiró, entrando en la habitación y acercándose al escritorio. Miguel, necesitas descansar un poco. Esta obsesión no te está haciendo bien. ¿Y qué me está haciendo bien, mamá?, explotó Miguel, volviéndose para mirarla. ¿Tus oraciones? ¿Los medicamentos inútiles de los médicos? Nada de esto está funcionando. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Lucía parecía haber envejecido años en ese momento, el peso del sufrimiento de su hijo evidente en cada línea de su rostro. Sé que es difícil, hijo, comenzó ella, su voz temblorosa, pero no podemos perder la esperanza, la fe. Basta de fe, gritó Miguel, levantándose abruptamente. El movimiento repentino lo mareó, y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. ¿Dónde está tu Dios ahora, mamá? ¿Por qué me está haciendo esto? Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Lucía, pero se mantuvo firme. Dios tiene un plan para todos nosotros, a veces no lo entendemos. ¿Un plan?, rió Miguel amargamente. ¿Qué plan tan maravilloso? ¿Hacerme sufrir así? ¿Convertirme en un inválido a los 20 años? En ese momento, sucedió algo extraño. Por un breve instante, Miguel vio una figura familiar parada detrás de su madre. Alta, de hombros anchos, con la misma sonrisa amable que recordaba tan bien. «Papá», susurró él, sus ojos abiertos de asombro. Lucía se giró rápidamente, siguiendo la mirada de Miguel, pero no había nadie allí. Cuando volvió a mirar a su hijo, la expresión de él ya había cambiado, volviendo a la máscara de amargura. «Miguel», llamó ella, preocupada. «¿Qué pasó?» Él sacudió la cabeza, frotándose los ojos con fuerza. «Nada, solo estoy cansado. ¿Puedes dejarme solo, por favor?» A regañadientes, Lucía asintió. «Está bien, descansa un poco. Voy a prepararte algo de comer, ¿de acuerdo?» Cuando ella salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí, Miguel se desplomó en la cama. Su corazón latía acelerado, y no podía sacarse de la cabeza la imagen que había visto, o creído ver. «No es real», murmuró para sí mismo, cubriéndose el rostro con las manos. «No puede ser real. Es solo la enfermedad jugando con mi cabeza». Pero mientras trataba de convencerse de esto, una parte de él, una parte que intentaba desesperadamente ignorar, se preguntaba: ¿y si no fuera solo su imaginación? ¿Y si hubiera algo más allá de la ciencia y la lógica que tanto valoraba? Con estos pensamientos perturbadores dando vueltas en su mente, Miguel cayó en un sueño agitado, perseguido por sueños de su padre y de una luz que parecía llamarlo desde un lugar más allá de su comprensión. La mañana llegó, trayendo consigo una calma engañosa a la casa de los Oliveira. Lucía se movía por la cocina, preparando el desayuno con gestos mecánicos, su rostro una máscara de agotamiento y preocupación. El aroma de café recién hecho y pan tostado llenaba el aire, un vano intento de traer un poco de normalidad al hogar asolado por la enfermedad y la duda. Mientras arreglaba la mesa, Lucía escuchó unos golpes suaves en la puerta de entrada. Respirando hondo y forzando una sonrisa, fue a atender. «Buenos días», saludó doña Concepción, su vecina de toda la vida. La señora de cabello gris sostenía una bandeja cubierta en sus manos. «Traje un pan de elote recién hecho para ustedes. ¿Cómo está Miguel?» Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Él está luchando. Gracias por el pan, no te hubieras molestado». «¿Qué va?», respondió doña Concepción, entregando la bandeja. «Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Sabes? En la iglesia estamos organizando una novena especial para Miguel. La fuerza de la oración mueve montañas, ya verás».
Antes de que Lucía pudiera responder, la voz de Miguel resonó por el pasillo, cargada de amargura. ¿Más oraciones? ¿Por qué no le piden a Dios que mande un médico decente en vez de tanta reza inútil? Doña Concepción palideció, y Lucía cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación. Disculpa, él está pasando por un momento difícil. La vecina asintió, comprensiva. No te preocupes, seguiremos orando. Su fe puede estar tambaleante, pero la nuestra permanece firme. Después de despedirse de Doña Concepción, Lucía encontró a Miguel parado en el pasillo, apoyado en la pared. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora brillaban con una mezcla de enojo y desesperación. ¿Por qué los dejas hacer esto?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué dejas que alimenten falsas esperanzas? Lucía se acercó a su hijo, resistiendo el impulso de abrazarlo, sabiendo que él rechazaría el gesto. Miguel, solo quieren ayudar. Su fe. Su fe no me va a curar, explotó Miguel. Ninguna cantidad de oraciones o novenas va a hacer que esta enfermedad desaparezca. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas. Lucía sentía que su corazón se partía un poco más con cada palabra de su hijo. Ven, dijo ella suavemente, vamos a desayunar, necesitas comer algo. En la cocina, mientras Miguel revolvía sin ganas su plato, Lucía reunió valor para abordar un tema que hacía mucho evitaban. Hijo, comenzó ella vacilante, ayer por la noche, mencionaste a tu padre. ¿Tú lo viste? Miguel se congeló, la taza de café a medio camino de su boca. Por un momento, la máscara de enojo cayó, revelando un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Yo no sé, admitió él, su voz casi un susurro. Fue solo por un segundo. Probablemente solo mi mente jugándome una mala pasada. Lucía alcanzó la mano de su hijo sobre la mesa. Para su sorpresa, él no la apartó. Miguel, tu padre siempre decía que hay más misterios en este mundo de los que podemos comprender. No, interrumpió Miguel, pero su voz sonaba más cansada que enojada ahora. No empieces con eso. Papá está muerto. No hay nada más allá de eso. Lucía sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Sé que estás sufriendo, y yo me siento tan impotente. Quisiera poder hacer más. Quisiera poder quitarte este dolor. La vulnerabilidad en el rostro de Miguel dio paso a una expresión de culpa. Mamá, yo sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Es solo que ya no aguanto más. No soporto verte desgastándote así por mi culpa. Miguel, sollozó Lucía, incapaz de contener las lágrimas ahora. Eres mi hijo, no hay nada que no haría por ti. Por un breve momento, madre e hijo permanecieron en silencio, sus manos unidas sobre la mesa de la cocina. Era un raro instante de conexión en medio del torbellino de emociones que los rodeaba. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono sonando. Lucía se levantó para contestar, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Bueno? Sí, es ella, entiendo. Sí, claro. Estaremos ahí, gracias. Cuando colgó, Miguel la observaba con una mezcla de aprensión y resignación. ¿Más estudios?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Lucía asintió, tratando de mantener la compostura. El doctor Rodrigo quiere intentar un nuevo tratamiento. Parece esperanzado. Miguel soltó una risa sin humor. Esperanzado. Claro. Como todos los otros tratamientos que no funcionaron, ¿no? Lucía sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Cómo podía mantener la fe cuando su propio hijo había perdido toda esperanza? ¿Cómo podía seguir siendo fuerte cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse? Esa noche, después de que Miguel finalmente se quedó dormido, Lucía se arrodilló junto a su cama, como lo hacía todas las noches desde que comenzó la enfermedad. Señor, susurró, sus manos temblorosas apretando el rosario, sé que no debo cuestionar tus designios, pero por favor dame fuerzas. Dame sabiduría para entender, valor para aceptar, fuerza para continuar. Y, si es tu voluntad, sana a mi hijo, no solo su cuerpo, sino su alma herida. Amén. Mientras se levantaba, Lucía echó un último vistazo a la habitación de Miguel. Por un breve instante, podría jurar haber visto una luz suave envolviendo la figura dormida de su hijo. Parpadeando rápidamente, la visión desapareció, dejándola preguntándose si había sido solo su imaginación o una señal de que sus oraciones estaban siendo escuchadas.
Con el corazón pesado, pero con una tenue llama de esperanza aún encendida, Lucía se preparó para otro día de lucha, amor y fe inquebrantable. La mañana llegó con una atmósfera de tensión palpable en la casa de los Oliveira. Lucía se movía silenciosamente por el pasillo, preparándose para otro día en el hospital, cuando un sonido ahogado proveniente de la habitación de Miguel la hizo detenerse. «Miguel», llamó suavemente, tocando la puerta. No hubo respuesta. Preocupada, Lucía giró el picaporte, entrando en la habitación oscurecida. Miguel estaba sentado en la cama, los ojos fijos en un punto distante, su respiración irregular y pesada. «Hijo», Lucía se acercó, el corazón acelerado. «¿Está todo bien?». Miguel se volvió lentamente hacia ella, sus ojos vidriosos y distantes. «Mamá», susurró, la voz ronca, «yo no me siento bien». En ese instante, como si sus palabras hubieran desencadenado algo, Miguel fue presa de una súbita y violenta crisis. Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente, los ojos volteándose hacia arriba. «Miguel», gritó Lucía, el pánico apoderándose de ella. Sus años de experiencia como enfermera parecían haberse esfumado ante el terror de ver a su propio hijo en ese estado. Con manos temblorosas, alcanzó el teléfono en la mesita de noche, marcando rápidamente el número de emergencias. «Emergencias», ¿cuál es la naturaleza de su llamada? La voz calmada del operador sonó al otro lado de la línea. «Mi hijo», jadeó Lucía, luchando por mantener la compostura. «Miguel Oliveira, 20 años. Está teniendo una convulsión. Calle de las Flores, 237. Por favor, vengan rápido». Colgando el teléfono, Lucía volvió toda su atención a Miguel. Lo giró de lado, apartando objetos cercanos que pudieran lastimarlo. «Aguanta», murmuraba ella, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «La ayuda ya viene, mamá está aquí». Los minutos que siguieron parecieron arrastrarse una eternidad. La convulsión de Miguel disminuyó, pero permanecía inconsciente, su respiración irregular y superficial. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Por un breve momento, Miguel abrió los ojos, su mirada enfocándose en algo más allá de Lucía. «Papá», murmuró, su voz casi inaudible. «¿Tú viniste por mí?». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Miguel», llamó ella, sosteniendo el rostro de su hijo entre sus manos. «Miguel, mírame», pero los ojos de Miguel ya se habían cerrado de nuevo, su cuerpo quedando peligrosamente inmóvil. El sonido de la sirena de la ambulancia nunca fue tan bienvenido. En cuestión de minutos, los paramédicos irrumpieron en la habitación, tomando el control de la situación con eficiencia profesional. «¿Cuál es su historial médico?», preguntó uno de los paramédicos mientras preparaban a Miguel para el transporte. Lucía, en piloto automático, recitó el largo historial de exámenes, tratamientos y medicaciones. Su voz sonaba distante a sus propios oídos, como si estuviera observando la escena desde fuera de su cuerpo. En la ambulancia, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Miguel, Lucía sostenía firmemente la mano fría de su hijo. Sus labios se movían en una oración silenciosa y desesperada. «Por favor, Dios», imploraba ella en su interior, «no te lo lleves todavía. No así. Danos una oportunidad más». Al llegar al hospital, fueron recibidos por el doctor Rodrigo, quien ya estaba al tanto de la situación. Su rostro normalmente calmado estaba tenso de preocupación. «Lucía», dijo, poniendo una mano en su hombro, «vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Pero necesito que entiendas, la situación es crítica». Lucía asintió mecánicamente, observando mientras se llevaban a Miguel a la sala de emergencias. Las puertas se cerraron, dejándola sola en el frío e impersonal pasillo. Las horas que siguieron fueron un borrón de espera angustiante, interrumpido por breves actualizaciones del doctor Rodrigo y del equipo médico. Miguel había sido estabilizado, pero permanecía en estado crítico. Se realizaban exámenes, se consultaba a especialistas. Fue durante una de esas largas esperas que Lucía, sentada sola en la capilla del hospital, tuvo una experiencia que lo cambiaría todo. Exhausta física y emocionalmente, había cerrado los ojos por un momento. De repente, sintió una presencia a su lado. Al abrir los ojos, por una fracción de segundo, podría jurar haber visto a su difunto esposo sentado a su lado, sonriendo gentilmente. «Carlos», susurró ella, el corazón acelerado. La visión desapareció tan rápidamente como apareció,
pero dejó a Lucía con una sensación de paz que no sentía desde hacía meses. En ese instante, el doctor Rodrigo entró apresuradamente en la capilla, su rostro una mezcla de confusión y asombro. «Lucía», llamó, su voz temblando ligeramente, «necesitas ver esto. Algo pasó con Miguel, algo que no puedo explicar». Lucía se levantó, sus piernas temblorosas, pero su corazón lleno de una esperanza renovada. Mientras seguía al médico de vuelta a la UCI, no pudo evitar pensar que, tal vez, el milagro que tanto había implorado estaba a punto de suceder. El día que había comenzado con desesperación y miedo estaba a punto de transformarse en el día en que todo cambiaría para la familia Oliveira. El día del giro había llegado. El ambiente en la UCI estaba cargado de tensión y expectativa cuando Lucía entró, siguiendo los pasos apresurados del doctor Rodrigo. El pitido constante de los monitores cardíacos y el zumbido suave de los equipos formaban una sinfonía mecánica que contrastaba con el silencio tenso de los médicos y enfermeras reunidos alrededor de la cama de Miguel. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. El doctor Rodrigo, un hombre normalmente sereno y científico, parecía estar luchando para encontrar las palabras adecuadas. «Lucía», comenzó, ajustándose nerviosamente los lentes, «yo nunca había visto nada parecido en toda mi carrera». Guió a Lucía hasta el lado de la cama de Miguel. El joven aún estaba inconsciente, pero había algo diferente. Un color saludable había vuelto a sus mejillas, y su respiración, antes trabajosa, ahora era tranquila y regular. «Hace unos 20 minutos», continuó el doctor Rodrigo, «todos los monitores empezaron a sonar como locos. Pensamos que lo estábamos perdiendo». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello canoso. «Y entonces es mejor que lo veas por ti misma». El médico tomó una carpeta y se la entregó a Lucía. Eran los resultados de los últimos exámenes de Miguel. A medida que hojeaba las páginas, sus ojos se abrían de incredulidad. «¿Esto es posible?», preguntó, mirando alternativamente los papeles en sus manos y a su hijo en la cama. «Científicamente hablando, no», respondió el doctor Rodrigo. Todos los signos de la enfermedad que aquejaba a Miguel simplemente desaparecieron. Es como si su cuerpo se hubiera curado completamente en cuestión de minutos. En ese momento, un movimiento sutil en la cama llamó la atención de todos. Miguel estaba abriendo los ojos lentamente. «Miguel», llamó Lucía, inclinándose sobre su hijo, su corazón latiendo frenéticamente. Los ojos de Miguel, antes nublados por el dolor y la desesperación, ahora estaban claros y enfocados. Parpadeó varias veces, como si tratara de ubicarse. «Mamá», su voz estaba ronca, pero fuerte. «¿Qué pasó?». Antes de que Lucía pudiera responder, Miguel continuó, su expresión una mezcla de confusión y asombro. «Vi a papá. Estaba aquí mamá. Me dijo que no me rindiera, que aún no era mi hora». Un silencio atónito cayó sobre la UCI. Los médicos y enfermeras intercambiaron miradas incrédulas, mientras Lucía sentía que sus piernas flaqueaban. El doctor Rodrigo rápidamente le acercó una silla para que se sentara. «Miguel», dijo el doctor Rodrigo, acercándose a la cama con cautela, como si temiera romper el encanto del momento, «¿recuerdas algo más?». Miguel frunció el ceño, concentrándose. Había una luz tan brillante, tan acogedora. Me sentí en paz, como si todo el sufrimiento hubiera desaparecido. Y entonces escuché la voz de papá llamándome de vuelta. Lucía tomó la mano de su hijo, lágrimas de alegría e incredulidad corriendo por su rostro. «Miguel», sollozó, «es un milagro. Un verdadero milagro». El doctor Rodrigo carraspeó, visiblemente emocionado, pero tratando de mantener la compostura profesional. «Bueno, aún necesitamos hacer más exámenes para confirmar, pero parece que tenemos algo extraordinario aquí». En los días que siguieron, la noticia de la recuperación milagrosa de Miguel se esparció por el hospital y por la pequeña ciudad de Santa Cruz del Sur. Periodistas intentaban conseguir entrevistas, religiosos buscaban bendiciones, y científicos clamaban por estudios más profundos. Pero para Lucía y Miguel, aislados en la habitación del hospital ahora decorada con flores y tarjetas de buenos deseos, el verdadero milagro estaba en los momentos tranquilos que compartían. «Mamá», dijo Miguel una tarde, mientras observaba el atardecer por la ventana del hospital, «lo siento mucho, por todo. Por cómo me comporté, por las cosas horribles que dije». Lucía apretó la mano de su hijo, sintiendo el calor y la vida que pulsaba en ella. «Está bien, lo importante es que estás aquí».
Volviste con nosotros. Miguel asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Ahora entiendo lo que siempre decías sobre la fe. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar, incluso cuando no entendemos. En ese momento, con el sol tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, madre e hijo compartieron un abrazo que parecía contener todo el amor, toda la gratitud y toda la fe del mundo. Fuera de la habitación, el doctor Rodrigo observaba la escena, una carpeta gruesa de exámenes bajo el brazo. Sabía que lo que había presenciado desafiaba toda lógica y ciencia médica. Parte de él quería estudiar, analizar, comprender. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía hasta ese momento, estaba dispuesta a aceptar que tal vez, solo tal vez, existían cosas en este mundo que iban más allá de la comprensión humana. Con una última mirada a la madre y el hijo abrazados, el médico sonrió y se alejó silenciosamente. Había algo en el aire, una sensación de que lo imposible se había vuelto posible, y que la noche de lo imposible era solo el comienzo de un viaje extraordinario para todos los involucrados. Los días que siguieron a la recuperación milagrosa de Miguel fueron un torbellino de emociones, exámenes médicos y visitas incesantes. El Hospital Santa Misericordia, normalmente un lugar de murmullos y pasos apresurados, ahora vibraba con una energía diferente. En los pasillos, empleados y pacientes comentaban sobre el milagro de la habitación 305, sus voces cargadas de asombro y esperanza. Miguel, antes confinado a la cama y consumido por la amargura, ahora caminaba por los pasillos del hospital, su rostro iluminado por una sonrisa que hacía mucho no se veía. Cada paso era un descubrimiento, cada respiración un regalo. Una tarde soleada, mientras Miguel daba su caminata diaria por el jardín del hospital, acompañado por Lucía, fueron abordados por el padre Antonio, el capellán del hospital. Miguel, doña Lucía, saludó el sacerdote con una sonrisa cálida. Qué alegría verlos así, caminando juntos bajo este hermoso sol. Miguel, que antes habría evitado cualquier contacto con figuras religiosas, sorprendió a su madre al detenerse y saludar al padre con genuino interés. Padre Antonio, comenzó Miguel, vacilante, yo me gustaría platicar con usted, si es posible. Tengo tantas preguntas, tantas cosas que no entiendo. El padre asintió comprensivamente. Claro, ¿qué te parece si nos sentamos allí en esa banca? Lucía, percibiendo que este era un momento importante para Miguel, se alejó discretamente, dejando que los dos conversaran en privado. Padre, Miguel comenzó, una vez que se sentaron, ¿lo que me pasó, fue real? ¿Fue realmente un milagro o solo mi mente jugándome una broma? El padre Antonio reflexionó un momento antes de responder. Miguel, en mis años como sacerdote, he aprendido que hay más misterios en este mundo de los que podemos comprender. Lo que experimentaste, sea cual sea la explicación, claramente tuvo un impacto profundo en ti. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida, sobre la fe? Miguel guardó silencio por unos instantes, absorbiendo las palabras del padre. Siempre fui escéptico. Creía solo en lo que podía ver, tocar, probar científicamente. Pero ahora no estoy seguro de nada. Y, extrañamente, eso ya no me asusta. Es como si hubiera recibido una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de ver el mundo de una forma completamente nueva. El padre sonrió gentilmente. A veces la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de estar abierto a las posibilidades, de encontrar paz en la incertidumbre. Mientras conversaban, Lucía observaba desde lejos, su corazón rebosante de gratitud. Ver a su hijo, antes tan lleno de ira e incredulidad, ahora abierto a explorar cuestiones de fe y espiritualidad, era un milagro en sí mismo. Más tarde ese día, mientras Miguel descansaba en su habitación, hubo un suave golpe en la puerta. Era Raquel, su exnovia, a quien Miguel no veía desde que su enfermedad había empeorado y se había aislado de todos. Hola Miguel, dijo ella tímidamente, parada en la puerta. ¿Puedo pasar? Miguel sintió que su corazón se aceleraba al verla. Raquel estaba hermosa como siempre, su largo cabello negro enmarcando su delicado rostro. Pero había algo más en sus ojos, una mezcla de alivio, amor y quizás un poco de aprensión. Raquel, respondió él, su voz suave. Por favor, pasa. Ella se acercó a la cama, sentándose en la silla a su lado. Por un momento, se quedaron en silencio, años de palabras no dichas flotando entre ellos. Yo lo siento, comenzaron los dos al mismo tiempo, y luego rieron,
rompiendo la tensión. Tú primero, dijo Raquel, sonriendo. Miguel respiró hondo. Raquel, lo siento mucho, por todo. Por cómo me comporté, por las cosas horribles que dije, por haberte alejado cuando más necesitaba apoyo. Estaba tan consumido por la ira, por la amargura, no podía ver cuánto estaba lastimando a las personas que amaba. Las lágrimas brillaban en los ojos de Raquel. Miguel, susurró, tomando su mano. Entiendo, estabas sufriendo tanto. Yo solo quería poder haber hecho más, haber estado ahí para ti. Lo estuviste, respondió Miguel, apretando su mano. Incluso cuando te alejé, incluso cuando dejé de contestar tus llamadas, saber que aún te importaba, que aún rezabas por mí, eso significó más de lo que te puedas imaginar. Raquel sonrió a través de las lágrimas. Nunca perdí la esperanza, ni por un segundo. En ese momento, mirando a los ojos de Raquel, Miguel sintió que algo despertaba en su corazón. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Raquel, dijo suavemente, sé que no tengo derecho a pedir esto, después de todo, pero, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Empezar de cero? La sonrisa de Raquel iluminó toda la habitación. No hay nada que quiera más, respondió, inclinándose para un abrazo que parecía contener todo el amor y el perdón del mundo. Fuera de la habitación, Lucía observaba la escena con el corazón lleno de alegría. La transformación de Miguel no era solo física, sino profundamente espiritual y emocional. Era como si el milagro de su curación hubiera abierto las puertas a una serie de otros pequeños milagros, reconciliación, perdón, amor renovado. Mientras se alejaba para dar privacidad a la joven pareja, Lucía no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, el verdadero milagro no fuera la inexplicable curación de Miguel, sino la transformación que esta experiencia había desencadenado en todos a su alrededor. Con lágrimas de gratitud en los ojos, Lucía hizo una oración silenciosa de agradecimiento. El camino por delante aún era incierto, pero ahora estaba lleno de esperanza y posibilidades. La transformación de Miguel era solo el comienzo de un viaje que prometía ser extraordinario para todos ellos. El domingo amaneció con una luz dorada que parecía abrazar toda Santa Cruz del Sur. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, estaban animadas con gente dirigiéndose a la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. El murmullo de expectación llenaba el aire. Hoy era el día en que Miguel Oliveira compartiría públicamente su historia por primera vez desde su milagrosa recuperación. La pequeña iglesia colonial estaba llena como nunca antes. La gente se apretujaba en las bancas de madera, algunos incluso de pie en los pasillos laterales. El aroma del incienso y las flores frescas flotaba en el aire, mezclándose con la atmósfera de anticipación. Lucía, sentada en la primera fila, sentía su corazón latir acelerado. A su lado, Raquel sostenía su mano, ofreciendo apoyo silencioso. Al otro lado de la iglesia, el doctor Rodrigo destacaba en su traje bien planchado, una expresión de curiosidad en su rostro normalmente escéptico. El murmullo cesó cuando el padre Antonio subió al púlpito, sus ojos brillando de emoción detrás de sus anteojos de marco delgado. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, comenzó, su voz resonando por la nave de la iglesia. Hoy tenemos entre nosotros un testimonio vivo del poder infinito del amor de Dios. Miguel Oliveira, un joven que muchos de ustedes conocen, ha pasado por un viaje extraordinario. Un viaje de dolor, de duda, pero también de fe y milagro. Todas las miradas se volvieron hacia Miguel cuando se levantó y caminó hacia el púlpito. Vestido con una camisa blanca sencilla, parecía a la vez nervioso y decidido. Sus ojos, antes nublados por el dolor y la incredulidad, ahora brillaban con una luz interior que era imposible ignorar. Buenos días a todos, comenzó Miguel, su voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. Muchos de ustedes me conocen. Conocen mi historia, o al menos parte de ella. Pero hoy, quiero compartir algo más profundo. Quiero hablar sobre la transformación, sobre las segundas oportunidades, y sobre el poder del amor y la fe. Durante casi una hora, Miguel habló. Contó sobre su enfermedad, sobre la oscuridad que se había apoderado de su alma. Habló de su enojo, su amargura, y cómo había alejado a todos los que lo amaban. Estaba perdido, admitió, con lágrimas brillando en sus ojos. Tan perdido que ya ni sabía quién era. Culpaba a Dios, culpaba a mi madre por su fe inquebrantable, culpaba al mundo por mi sufrimiento. Entonces, con una emoción palpable en su voz,
Miguel describió la noche de su muerte y subsiguiente resurrección. Habló sobre la luz que vio, sobre el encuentro con su padre fallecido, y sobre la paz indescriptible que sintió. No estoy aquí para convencer a nadie de nada, dijo Miguel, su voz ahora firme y clara. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, sus propias creencias. Pero lo que puedo decir, con toda certeza, es que hay más en este mundo de lo que podemos ver o tocar. Hay un amor más grande del que podemos comprender. Mientras Miguel hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder en la iglesia. La gente empezó a ponerse de pie, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algunos levantaban las manos en oración, otros abrazaban a sus vecinos. Era como si una ola de emoción estuviera barriendo la congregación. Mi curación física fue un milagro, continuó Miguel. Pero el verdadero milagro, lo que realmente cambió mi vida, fue la curación de mi corazón. La capacidad de amar de nuevo, de confiar, de tener fe. Miró directamente a Lucía, una sonrisa llena de amor en su rostro. Mi madre nunca se dio por vencida conmigo. Su fe me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas. Y ahora, entiendo que la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar, incluso cuando no entendemos. Cuando Miguel terminó de hablar, un silencio reverente se cernió sobre la iglesia por unos segundos, antes de ser roto por aplausos emocionados. El padre Antonio abrazó al joven, con lágrimas en sus ojos. Después de la misa, mientras la gente se aglomeraba alrededor de Miguel para felicitarlo, el doctor Rodrigo se acercó a Lucía. Lucía, dijo, su voz baja y seria. Hay algo que necesito decirte. Algo sobre la recuperación de Miguel. Intrigada, Lucía siguió al médico hasta un rincón más tranquilo de la iglesia. ¿Qué pasa?, preguntó ella, con un leve temor en su voz. El doctor Rodrigo respiró hondo. Lucía, he pasado semanas analizando los estudios de Miguel, consultando a especialistas, buscando una explicación científica para lo que sucedió. Y la verdad es que no hay explicación. Lo que le pasó a Miguel desafía todo lo que sabemos sobre medicina. Hizo una pausa, ajustándose nerviosamente los anteojos. Sabes, siempre he sido un hombre de ciencia. Creía solo en lo que podía ser probado, medido, explicado. Pero esto me ha hecho cuestionarlo todo. Tal vez realmente haya algo más allá de lo que podemos comprender. Lucía sonrió suavemente, poniendo una mano reconfortante en el brazo del médico. A veces, los mayores milagros son aquellos que nos hacen cuestionar, que abren nuestros corazones a nuevas posibilidades. Mientras conversaban, Miguel se acercó, acompañado por Raquel. Su rostro brillaba con una alegría que parecía iluminar todo el ambiente a su alrededor. Mamá, dijo, abrazando a Lucía con fuerza. Gracias por todo, por nunca rendirte conmigo. En ese momento, envuelta en el abrazo de su hijo, Lucía sintió que todo había valido la pena. Cada lágrima derramada, cada noche de oración desesperada, cada momento de duda y miedo. Todo había llevado a este nuevo amanecer, a esta segunda oportunidad no solo para Miguel, sino para todos ellos. Mientras el grupo salía de la iglesia, caminando bajo el brillante sol de Santa Cruz del Sur, había un sentimiento compartido de que algo fundamental había cambiado. No solo en la vida de Miguel y su familia, sino en toda la comunidad. El milagro de Miguel se había convertido en algo más que una historia de curación física. Era un testimonio del poder de la fe, del amor incondicional y de la capacidad humana de transformación. Y mientras caminaban juntos por las calles familiares de su ciudad, había una certeza silenciosa de que este era solo el comienzo de un nuevo viaje, un viaje de descubrimiento, crecimiento y fe renovada. El nuevo amanecer había llegado, trayendo consigo la promesa de días mejores y la certeza de que, incluso en las horas más oscuras, siempre hay esperanza para aquellos que tienen fe. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.